Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Rodríguez y el día de hoy voy a presentar mi evidencia número 2 de técnicas y negociación. Iniciemos. Negociar es descubrir lo que la otra persona desea y mostrarle la manera de conseguirlo mientras usted consigue lo que desea. Mi evidencia 1 constó de una negociación entre dos países, Estados Unidos y México. Esta fue por tratados para vacunas contra COVID-19. Para esto, ambos países se tenían que beneficiar mutuamente. De eso se trata una negociación. Lo importante es mostrar lo que se desea conseguir y llegar a un acuerdo. Ese es el objetivo principal. Las tácticas usadas en dicha negociación se dirigieron a que México quería proteger a su población de dicha enfermedad y Estados Unidos como puerta económica para abrir fronteras que han estado cerradas mucho tiempo, beneficiando a México en el sector de salud y económico, para no seguir propagando el virus. Hablemos un poquito de las fortalezas y debilidades de cada parte. Primero, Estados Unidos tenía un temperamento controlador, teniendo en cuenta su poder político y económico al ser un país primermundista. Gran poder adquisitivo a comparación del mexicano. Gran producción de vacunas. Enfocado en las tareas, en la planificación y es firme en sus decisiones. Tiene una opinión fuerte, por lo que a veces puede ser combativo o incluso una pelea. Sin embargo, un país como el de México se enfoca en un temperamento armonizador, que busca la armonía. Como debilidades son pocos cuidados en la población, mala imagen en el COVID-19 con nuestro presidente sin usar las medidas como un cubrebocas, un porcentaje bajo de personas vacunadas a comparación del país de Estados Unidos, así que pues deja mucho que desear, entonces no se enfoca en los detalles y posterga las decisiones, las alarga. Las herramientas para planear esta negociación: no pensar en los beneficios propios, siempre pensar en mutuos para llegar a un acuerdo. Comunicación verbal y no verbal, lo que están diciendo tus palabras y lo que está diciendo tu cuerpo y tu cara al momento de estar hablando. Reglas de escucha y habla. Objetivos realistas y margen a negociar. Así como se tiene que poner periodos de tiempo y algo realista, por ejemplo, un número de vacunas. Necesidades personales y de la otra persona, en este caso ambos gobiernos. Lugar cómodo de negociación, en este caso fue la Casa Blanca, que es donde está viviendo el presidente de los Estados Unidos y es un lugar más cómodo para negociar. Acuerdos escritos al final de la negociación. Resultado mínimo aceptable y óptimo y prestar atención, parafrasear y preguntar. Nunca quedarse con la duda en una negociación. Posiciones y rangos. Si se pudiera hablar del tipo de negociador que fue Estados Unidos, sería una posición pasivo-agresiva. Se podrá decir que es hostil pero firme en su comportamiento, pero puede llegar a ser intimidante por la posición que se tiene y el rango que se ve establecido. Él siempre que se quiere saber a dónde quieren llegar y no tiene miedo a perder. Mientras que la otra parte, el país mexicano, nos muestra una conducta pasiva. Se presenta seguir el ritmo de la contraparte y no está queriendo jugar en un juego de la negociación que se estira y afloje. Él prefiere estar de acuerdo con la contraparte. Ahora hablemos de posiciones y rangos. El país estadounidense tiene un tipo de negociador pasivo-agresivo. Se podrá decir que es hostil pero firme conforme a sus opiniones y comportamiento. Puede llegar a ser intimidante, pero siempre quiere llegar a su objetivo. Sabe a dónde va y qué tiene que hacer para lograrlo y no tiene miedo a intimidar a otras personas para conseguirlo. Mientras que la otra parte, el país mexicano, nos muestra una conducta pasiva. Se presenta seguir el ritmo de la contraparte y no está queriendo jugar en un juego de la negociación que se estira y afloje. Él prefiere estar de acuerdo con la contraparte. Esto nos muestra también la importancia de la asertividad, el manejo de la ira y conocer qué asunto queremos llegar a lograr, qué sentimientos están en la negociación, el efecto que tienen, nuestra visión a futuro y una apertura para lograr solucionar los problemas que se presentan. Tipos de poderes en una negociación. Estados Unidos se inclina por el poder de retribución. Este se le otorga, por supuesto, y genera un poder imaginario o real sobre la contraparte, desde emocionalmente hasta conductualmente. Y una táctica para sobrellevarlo es hacerlo sentir que está teniendo el control. Mientras tanto, México se inclinó por un poder del experto.
Este aparenta tener una preparación previa y puede ser engañoso, ya que su experiencia puede ser algo subjetiva. Cuando existe un desequilibrio de poder, como en este caso, las partes deben cuidar los objetivos y tener confianza mutua para llegar a un acuerdo óptimo. Los tipos de estrategia en la negociación. Las diferentes formas y actitudes personales con las que se abordan las situaciones se llaman estrategias. La más óptima en este caso era la cooperación. El negociador debe identificar el problema y encontrar conjunto al otro una solución óptima. Se debe manifestar asertivo, colaborador, creativo y de mente abierta para, junto con el adversario, lograr una solución que lo satisfaga a ambos, que en este caso era la exportación de vacunas de Estados Unidos a México. Esta estrategia debe involucrar a ambas partes, debe resolver el conflicto y buscar una solución creativa en vez de pelear. En este acuerdo, cada quien vio por su lado, determinó las ventajas que dicho acuerdo traería a su país y se tomó la decisión de donar las vacunas de Estados Unidos a México. Para Estados Unidos era ventaja porque podrían abrir las fronteras al disminuir los contagios y México influenciaría su salud, bajarían los niveles de hospitales llenos y podrían retomar las actividades económicas como aumentar los aforos. Asimismo, buscaban impulsar la economía y como se sabe, Estados Unidos y México tienen muchos tratados que se quedaron en pausa o disminuyeron por la pandemia. ¿Y qué acuerdos hubiera yo revisado en dicha negociación? Acuerdos para empresas privadas. Sé que es un tema gubernamental y algo complicado, sin embargo, en dicho proceso de la pandemia, muchas empresas han querido comprar vacunas al gobierno estadounidense para poder vacunar a sus empleados y tener un menor nivel de incertidumbre en sus negocios. Sin embargo, el gobierno se ha cerrado a esto. Actualmente, en el mes de noviembre, se han empezado a tener acuerdos para tener convenios con las empresas, cosa que se pudo hacer desde antes y disminuir la tasa de contagios desde meses anteriores. Este fue algo que no se negoció, entonces nunca se llevó a cabo, sin embargo, es una buena opción para haberlo hecho antes. Lo que yo me llevo de la materia o de técnicas de negociación es cómo aprendemos a lidiar con problemas, con acuerdos y con situaciones, cómo podemos evaluar las fortalezas y debilidades de las otras personas, así como los de nosotros, y trabajar en ella. Creo que una negociación no solo se toca en el ámbito laboral, sino también personal. Día al día cualquier situación o cualquier problema se tiene que solucionar hablando, así como dicen que no con golpes, sino con palabras. Entonces es muy importante emplearla de manera diaria a poderla hacerlo laboral. Me gustaría mucho en un futuro aprender a negociar, cómo lo hacen las empresas, ver algunos videos de cómo estiran y aflojan esas métricas que tienen para trabajar y poder llegar un día a ser una empresaria que puede negociar con diferentes empresas sobre convenios, tratados, etc. Muchas gracias.